Buenas, pues en este nuevo vídeo que vamos a ver hoy vamos a explicar un poco el funcionamiento de las herramientas Gparted y Fdisk. Ambas herramientas nos sirven para cosas similares. Cuando queremos utilizar un nuevo disco en un sistema operativo Linux, le tenemos que crear las particiones y en las cuales vamos a trabajar. Una vez que tengamos una partición creada, el siguiente paso para poder utilizar el disco sería darle un formato, es decir, crear dentro de esa partición un sistema de archivos, y a continuación lo siguiente que deberíamos hacer en el caso de Linux sería montar esa partición ya formateada en nuestro sistema de archivos en alguna ubicación. Vamos a ir paso a paso. Cuando nosotros tenemos un sistema Linux, todos los dispositivos de los que disponemos vamos a tenerlos como un archivo, ¿vale? Estos dispositivos se guardan todos en una carpeta que se llama dep, ¿vale? Y si miramos dentro de la carpeta veremos que tenemos numerosos archivos. Todos estos archivos que vemos aquí son archivos de dispositivos. Los más comunes, bueno, pues por ejemplo estos de aquí, el TTI 12, el TTI 1, son los archivos de pantalla, los archivos que representan a las pantallas, los terminales que nosotros vamos a ir teniendo, ¿vale? De hecho, si nosotros hiciéramos un cambio de terminal, pulsamos aquí un al F2, o bueno, en el caso de las máquinas virtuales, que no me funciona muy bien el tema de los cambios de terminal, pero cuando nosotros tenemos un terminal, como es el caso de esta ventana que tenemos abierta, pues tenemos uno de los terminales abiertos. ¿Qué más archivos así que podemos tener? Bueno, pues hay uno muy importante también, que es el fichero null, este de aquí. Este fichero null nos sirve para cuando queremos hacer que algo no vaya a ningún sitio, ¿vale? Es donde cuando queremos redirigir algo y que no aparezca por nada, anular alguna acción, lo redirigimos esa acción hacia null. También se utiliza bastante. Bueno, y otro tipo de ficheros que tenemos son, por supuesto, nuestros discos duros. Los discos duros son estos de aquí. En nuestro caso, como veis, tenemos SDA, SDA1, SDA2, SDA5, SDB y SDC. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues realmente esto es así porque nosotros tenemos en nuestro sistema operativo ahora mismo 3 discos duros. Cuando tenemos discos duros, voy a borrar la pantalla y voy a hacer un ls sd asterisco. Cuando tenemos discos duros, vamos a ponerla así para que veamos, ¿vale? Como veis aquí, tenemos un indicador especial que nos está diciendo esta B de aquí, es que es un dispositivo de bloque, ¿vale? Es un archivo de bloque, es decir, representa realmente no a un archivo, no a un enlace, no es un directorio, sino que es un dispositivo de bloque. Bueno, pues con los dispositivos de bloque los tenemos de dos tipos. En nuestro caso todos empiezan por SD, porque son las iniciales de SATA disk. Tenemos todos nuestros discos duros son SATA y por tanto todos empiezan por SATA disk. Si tuviéramos un disco duro de tipo IDE, tendríamos un HD. Un HD representa un disco duro de tipo IDE, con una controladora IDE. La letra A, B y C lo que nos indica es el ordinal de nuestro sistema, que nuestro sistema operativo le otorga a ese disco duro. El SDA es el primer disco duro, el primero del sistema, el SDB es el siguiente y el SDC el tercero. Y después el número es lo que identifica las particiones dentro de un disco duro. Bueno, pues si queremos ver la información sobre un disco duro, simplemente, o sobre los discos duros, o sobre en general todos nuestros discos, tendríamos que hacer fdisk -L. Y ahí, bueno, por supuesto, administrador no es un usuario con privilegios no es un usuario root. Tendríamos que hacer su root o sudo su, en este caso podríamos hacer. Metemos la contraseña de root, sudo su, ahora sí. Metemos la contraseña del administrador y nos convertimos en root. Vamos a ver qué ocurre cuando le decimos fdisk -L. Como veis, tenemos aquí tanto el SDB como el SDC como el SDA. ¿Qué diferencias vemos a priori entre unas particiones y otras? Bueno, pues fijaros que el SDA es bastante más amplio, es todo esto, se refiere al SDA. Y aquí encontramos el SDA1, como voy a volver a poner el SD asterisco para que veamos los discos de bloque, los dispositivos de bloque que teníamos. Pues como veis aquí tenemos SDA1, SDA2 y SDA5 que teníamos aquí abajo. Esos son particiones de disco. En el caso del SDA2,
nos está indicando que es una partición extendida y por tanto podemos deducir que nuestro disco está con formato, tiene un sistema de particionado con Master Boot Record, ¿vale? ¿Cómo podemos crear particiones sobre un disco? Bueno, pues nosotros vamos a hacerlo de dos formas. Primero, vamos a particionar el sistema utilizando la aplicación FDisk. FDisk viene preinstalada en casi todos los sistemas Linux, o en todos los sistemas Linux, ¿vale? Es una herramienta básica y viene instalada en todos los sistemas Linux, con lo cual no hace falta instalarla. ¿Cómo funciona? Bueno, pues simplemente voy a limpiar la pantalla, decimos fdisk barra dev barra y el dispositivo en cuestión que queremos gestionar, SDB, ¿vale? El disco SDB. Bueno, pues ahí nos dice que bienvenido al FDisk, nos da la versión, nos dice que los cambios no serán permanentes hasta que no los guardemos, que solo están en memoria. Y lo primero que podemos hacer, bueno, y otra cosa importante, nosotros el disco que no le hemos hecho nada, aquí nos dice que se ha creado una etiqueta 2. Eso quiere decir que cuando nosotros abrimos un disco con el FDisk, utilizamos el FDisk sobre un disco que no tiene formato ni sistema de partición, la tabla de partición que crea por defecto es la tabla Master Boot Record, ¿vale? Es que ese es lo que él entiende como una etiqueta 2. Si quisiéramos crear un disco con GPT, pues tendríamos que expresamente, antes de hacer nada, crearlo. Para ello, voy a poner el menú con la opción M, voy a ampliar la pantalla para ver si conseguimos ver todas las opciones del menú. Aquí las tenemos. Y aquí podemos etiquetar el disco. Por defecto nos ha hecho esta, ¿vale? Esto es lo que nos hace nada más empezar el disco si no le decimos lo contrario. Si quisiéramos un disco con formato GPT, bueno, pues le tendríamos que dar, decirlo primero, un disco en la opción G. Y como veis, lo que ha hecho es crearnos una nueva etiqueta GPT y nos asigna un identificador de dispositivo. Aquí está el identificador de dispositivo de nuestro disco. Ahora nuestro disco tiene una tabla de particiones GPT. Recordad que son las particiones nuevas. ¿Cómo creamos particiones? ¿Cómo gestionamos particiones? Bueno, pues las opciones básicas de gestión de particiones son estas de aquí, ¿vale? Estas son las de etiquetar, el sistema de archivos. Estas dos son para guardar los cambios cuando queramos terminar. Guardamos los cambios y los aplicamos o salimos sin guardar ningún cambio. Y estas de aquí, bueno, pues son un poco para utilizar la aplicación desde archivos de script. Y esta un poco, estas son opciones un poquito más avanzadas. Nosotros vamos a ver las genéricas. Lo primero que vamos a hacer es ver la lista de espacios no particionados con la opción "-F". "-F" lo que nos va a decir es que tenemos en nuestro disco SDB sin particionar 10 gigas, ¿vale? Nos dice que desde el bloque, desde el sector 2048, ¿vale?, hasta el último de todos los sectores tenemos 10 gigas libres que podemos utilizar. Bueno, pues si sabemos que podemos utilizar esos 10 gigas, voy a volver al menú, voy a mirar, voy a crear una nueva partición. Le doy a la opción N y en este caso, como tenemos el disco en formato con una tabla de particiones GPT, lo que nos va a decir es qué número de partición le queremos poner entre 1 y 128 porque no hay ninguna. Por defecto nos pone siempre la primera, nosotros le vamos a dejar la primera. A continuación nos dice en qué sector vamos a comenzar a hacer la partición. Si os fijáis, el primer sector disponible es el 2048, que es el que nos da por defecto. Esto es porque tiene que dejar dentro del disco, ha dejado los primeros sectores, ¿vale?, los 2048 primeros sectores los ha dejado libres para la tabla de particiones. Por tanto, si queremos que empiece al inicio del disco, pues simplemente le damos al intro, como voy a hacer yo, y lo tenemos puesto. Y ahora lo que nos pide es hasta dónde vamos a llegar, al último sector que queremos utilizar para la partición. Aquí podemos utilizar dos formas. Esta primera es más y el número de sectores, ¿vale? Más y hasta el sector hasta al que queremos llegar. ¿Qué ocurre? Que esto normalmente no es muy ágil porque tendríamos que calcular el tamaño del sector, cuántos sectores y qué tamaño queremos de disco. Entonces lo normal es que nosotros, si queremos crear, por ejemplo, tenemos 10 gigas libres, vamos a crear una partición de 3 gigas, pues simplemente le damos a esta opción, que es mucho más sencilla, que es más tamaño que queremos y la medida en la que vamos a darle ese tamaño. Por ejemplo, en el caso de 3 gigas, más 3G. Y con eso le decimos que queremos una partición que empieza en el bloque 2048 y que ocupa 3 gigas, ¿vale? Le damos al intro y nos dice que tenemos la partición creada. Hemos creado una nueva partición
de tipo sistema de archivo Linux y de tamaño 3 GB. Para ver toda la información del disco tal y como está quedando, simplemente opción P, que es esta de aquí, imprimir la tabla de partición, le damos y nos dice que bueno, que ya tenemos nuestro disco con una partición de 3 GB. Si le vuelvo a dar a F, me dice que tengo espacio no particionado 7 GB. Bueno, pues podría crearme otra partición. En este caso me podría quedar una de 5 y una de 2, por ejemplo. Bueno, pues voy a crearme una de 7. En lugar de crearme 2, como ya hemos visto el proceso, simplemente voy a crearme otra. Le daría otra nueva partición. Por defecto me pone ahora 2 porque la 1 está ocupada. Le voy a dar la 5 o la 10, por ejemplo. No hace falta que le demos un número consecutivo. Le puedo dar el número que yo quiera. La 10. Le voy a decir que desde el primer bloque, el primer sector que nos queda libre, que es este, el sector 6.293.504, es el siguiente sector a partir de la primera partición. Es decir, la primera partición la hemos colocado al principio, pues a partir de ese bloque, ese sector. Le doy, y en este caso, ¿qué le voy a dar? Pues como quiero utilizar los 7 GB, pues lo que voy a decirle es que me utilice el último sector, ¿vale? Estos son los sectores que podría poner ahí, serían válidos. Le voy a dar el último de todo, es decir, todo el disco. Pues simplemente, si lo que voy a usar es el resto del disco, intro, y me dice que he creado una partición de 7 GB. Bueno, ya lo único que me quedaría por hacer es darle a la W y guardar los cambios, ¿vale? Si no nos acordamos de la opción, le damos siempre a la M del menú, miramos aquí y vemos guardar cambios, escribir la tabla al disco y salir. Bueno, pues le doy a la M, perdón, a la M, a la W, y ya tenemos los cambios hechos. Si yo ahora le doy un fdisk, como hemos hecho antes, fdisk -L, vemos que ahora en nuestro disco B se nos ha creado una partición que es la SDB1 y otra que es la SDB10. Una tiene 3 y otra tiene 7 GB. Con lo cual ya tenemos nuestro disco particionado. Utilizando una tabla de particiones, hemos dicho MBR, y por supuesto utilizando la herramienta fdisk que viene integrada con el sistema operativo Linux. En el próximo vídeo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar la herramienta Gparty, que además tendremos que instalarla. Bueno, pues espero que os haya gustado que os haya sido de ayuda, y vamos a ver cómo funciona un poco la herramienta Gparty en el siguiente vídeo. Un saludo, suscribiros y así iréis enterándose de cuando voy subiendo los vídeos, y darle a like, por supuesto, para animarme. Un saludito, hasta pronto.